solo genocida por las calles de Argentina. En los años 70, las dictaduras en América Latina dejaron numerosas personas desaparecidas, torturadas, asesinadas. Avanzamos, compañeros y compañeras. Aquí está viviendo un genocida que venimos a escrachar. Hoy las y los descendientes de esos verdugos le exigen a sus familiares la verdad. Alerta, alerta, alerta a los vecinos. Al lado de su casa está viviendo un asesino. Pero ¿qué sucede al interior de una persona que tiene que asumir, aceptar que su ser querido resultó ser un o una genocida? Dos mujeres que han decidido denunciar a sus familiares en honor a las víctimas y a la verdad son nuestras invitadas de hoy en Fuerza Latina. Que es un papá al que no quiero renunciar, que sé que es real, que es mi papá. Y después hay otro, que es un hombre que fue capaz de cometer los peores crímenes, que fue capaz de torturar, que fue capaz de secuestrar, que fue capaz de asesinar. Ella es Analía Kalinek, maestra y psicóloga, hija de Eduardo Kalinek, excomisario de la Policía Federal condenado por secuestros, desapariciones y asesinatos cometidos durante el terrorismo de Estado en Argentina. Analía es fundadora del colectivo Historias Desobedientes, un grupo integrado por más de 100 hijos, hijas y parientes de represores de la última dictadura militar que repudian los crímenes de lesa humanidad cometidos por sus familiares y exigen memoria, verdad y justicia. Decidí exponerme yo, decidí exponer mi tía, decidí exponer los secretos familiares, los valores de la familia, hacerle como un juicio a eso, que son las cosas que a nadie le gusta hacer, pero creo que si en esta obra me tuve que exponer yo para que exista un cambio de conciencia, bueno, hay que hacerlo. Y fue esta la convicción que acompañó a Lisset Orozco, joven realizadora, a hacer pública la historia de su tía, Adriana Rivas. Rivas trabajó para la Brigada Lautauro de la DINA. Así se conocía la unidad de exterminio montada por Manuel Contreras durante la dictadura de Augusto Pinochet. Las acciones hasta ahora conocidas de este grupo de agentes serían la captura, tortura y desaparición de los directivos del Partido Comunista en 1976. Lisset, Analía, muchas gracias por estar con sus causas, con las convicciones que defienden con tanta valentía en Fuerza Latina. Bienvenidas. Gracias, Fuerza Latina. Gracias por la posibilidad de este espacio y de transmitir nuestras historias. Voy a comenzar preguntándole a Lisset. En tus palabras, ¿quién es Adriana Rivas? Adriana Rivas es una tía, una de mis tías más cercanas que tuve en mi infancia. A pesar de que vivía en el extranjero, era con la que tenía comunicación en cartas. Era una mujer que admiraba, una mujer que yo decía que cuando grande quiero ser como ella, por su carácter, porque era bonita, porque bueno, venir de una familia quizás como machista, que ella llegara y que fuera como la que hacía callar a los hombres. Entonces como que en el fondo ella como que a lo largo de mi vida me entregó como valores que yo sentía que eran como un referente en mi vida. Eso era Adriana Rivas para mí. Y después de cierto minuto mi tía o su figura se me empezó a desmoronar cuando me enteré que ella trabajó para la policía secreta de Pinochet. Bueno, la tortura existió desde que yo tengo uso de razón en Chile. Siempre existió. Todo el mundo sabía que tenían que hacer eso y quebrar a la gente de alguna manera, porque los comunistas son cerrados. Bueno, y Analía, ¿quién es Emilio Kalinek? ¿Era el papá? ¿Era el doctor K? Para ti, ¿quién es hoy? Eduardo Kalinek es mi papá, un papá muy, muy querido, un papá muy presente.
y así como le pasó a Lisette, un día esa figura se desdibuja, se desmorona, se viene abajo y una misma se viene abajo con esa figura que fue sostén y fue soporte y fue referencia durante una parte muy importante de la historia personal. Fue concretamente cuando mi papá queda detenido en el año 2005 por crímenes de lesa humanidad y bueno, después termina siendo condenado. Yo quisiera preguntarles cuáles son los costos que uno tiene que pagar cuando se da cuenta que esta lucha va más allá de la familia, va más allá de los lazos de sangre. ¿Cuál fue ese momento en que dijiste, cierro los ojos y voy adelante con la lucha por mi causa? Mira, yo creo que no es un momento, sino que es un proceso, ¿no? Que uno va construyendo y uno va pudiendo entender. Yo creo que en esta imagen que yo también, como le pasa a Lisette, elijo conservar de mi papá, de ese papá tierno, de ese papá amoroso, de ese papá que me ayudó a crecer de alguna manera, yo también me siento traicionada con ese papá, ¿no es cierto? Que yo creí que él era bueno, yo creí en él, yo creí en lo que él me decía, en algún momento me di cuenta que era todo mentira, ¿no? Entonces siento como una decepción muy fuerte. Y yo creo que el momento, por lo menos en mi caso personal de inflexión, fue con el advenimiento de los juicios, fue cuando mi papá queda detenido y en el marco del proceso judicial yo voy pudiendo noticiarme y voy pudiendo enterarme de los crímenes y de las atrocidades, bueno, llevadas adelante durante esta época tan oscura en nuestro país y más concretamente también por él. El tribunal resuelve condenar a Eduardo Emilio Calinek de las demás condiciones personales sobrantes en el encabezamiento a la pena de prisión perpetua e inhabilitación absoluta perpetua, accesorias legales y al pago de las costas, calificar los hechos objeto de este proceso como constitutivos de crímenes de lesa humanidad. Más allá del enojo de mi familia, de la pérdida de cariño de mis hermanas o de mi papá, yo siento como esa tranquilidad, como bien decía Lisette también, de no traicionarme a mí misma, ¿no es cierto? Lisette, háblanos de ese momento en que decidiste transformar toda esa investigación, toda esa búsqueda, al mismo tiempo todo ese conflicto interior en arte. A ver, cuando yo empecé a hacer la película, yo siempre confiaba en la versión de mi tía, ¿sí? Si yo no hubiera confiado en la versión de mi tía, probablemente quizás nunca habría empezado a hacer esa película. Todas las familias tienen al menos un secreto, y la mía no es la excepción. Una pena venir levantándote. No. No, si yo sé que tú toda la vida has querido hablar conmigo y te das el tiempo, y eso lo agradezco, porque tú me conoces mejor que nadie. En algún momento las conversaciones de mi familia me dejaron como una advertencia súper clara, como la familia no se toca, y yo creo que, bueno, lo mismo que dice Analía, esto fue un proceso, me demoré 5 años en hacerla, de a poquito me enteraba más cosas de mi tía, dudé, o sea, la gente conmigo en la película vive ese viaje de ingenuidad, de duda, de desilusión, pero bueno, así mismo lo viví. Entonces yo creo que el momento como más clave para mí fue el momento en que la montajista me mostró un primer corte de la película. Y me acuerdo que ese fue un día fatal porque me la lloré toda, como que nunca me imaginé cosas que cuando las viví no me daba cuenta, como por ejemplo que mi tía me manipulaba, que mi tía se contradecía en el discurso, que me menoscababa, o sea, me decía, bueno, como tú no eres periodista, no sacaste la verdad. Entonces me empecé a dar cuenta de una tía que no era capaz de ver y que no quería ver. O sea, había algo en mi propio corazón que todo el tiempo decía, no, síguele creyendo, va a tener razón, y en el fondo nadie le ayudó de toda la gente que ella creía que le iba a ayudar. Y cuando vi ese primer corte fue cuando dije, mi familia no me va a hablar nunca más. Y no solamente mi familia, sino que amigos de la familia y mi tía, básicamente. O sea, cuando vi ese primer corte dije, desde ahora ya tengo que empezar a trabajar una cirugía familiar porque prácticamente me voy a quedar sola. Y ahí voy a ver quién está conmigo y quién no está conmigo. Bueno, y después de la película ahí fue como que mi familia fue un caos y ahí algunos están conmigo y otros no están conmigo y bueno. Analía dice, yo nací en los años de la dictadura y crecí en los años del silencio. Y ahora me dices, mi papá no era ese hombre bueno que yo creía. Pero quiero preguntarte, entre ese papá que recuerdas haciéndote cosquillas y ese papá que torturó con crueldad
a numerosas personas. Es posible pensar que no hay buenos y malos en las historias, que las realidades son mucho más complejas que eso. Sí, absolutamente. Por un lado está mi papá y por el otro lado está el represor, como una cosa muy disociada, cuando en realidad es la misma persona, ¿no? Y fueron, bueno, mucho trabajo de análisis, entender que es la misma persona y asumir esa complejidad y también pensarlo a él como una persona que se disoció. Y también pensarlo en términos institucionales, ¿no? Como más allá de las motivaciones individuales que él pudo haber tenido para convertirse en un torturador, que es básicamente la tarea que él ejecutaba, digamos, durante la dictadura, además de secuestrar y además de desaparecer. Esto está enmarcado, digamos, en un plan macabro, digamos, llevado a cabo institucionalmente desde un poder que condecía y que convalidaba y que alentaba este tipo de prácticas, ¿no? Lisette, ¿cómo entiende uno el mundo después de que un héroe o una heroína se convierte en un villano, pero ha sido y sigue siendo parte de su vida el ejemplo, la referencia que uno intentó seguir o emular? ¿Qué cambia para siempre en la vida de uno? A mí me pasa una cosa, que yo, a pesar de todo esto que yo hice con esta película, que lo haga público, todo lo que sea, yo a mi tía nunca la voy a dejar de querer. Es algo como súper complejo de poder decir, porque como tía no es una mala tía y nunca ha sido una mala tía conmigo. Yo no estoy de acuerdo con su discurso, con su cosmovisión, con su ideología, con su postura. Encuentro que está bien que esté en la cárcel. Encuentro que ese es el lugar que merece estar por sus malas decisiones en su vida, y como la quiero, ojalá tener algún momento el tiempo de ir a verla a la cárcel y decir, bueno, esto te toca vivir porque lo hiciste mal. Una cosa son mis emociones y otra cosa es mi ética. Dentro de mi ética y mi raciocinio considero que está súper bien que mi tía esté en la cárcel, porque eso es justicia y eso es lo que necesita mi país para sanar. Y otra cosa es lo que yo siento por ella, y espero que en la cárcel que esté bien. Y no que le pongan las descargas eléctricas, ni la tortura, ni los interrogatorios que ella, con las personas de la dictadura, infringieron sobre tantas víctimas. Sí, claro. O sea, creo que ella tiene que pagar por las cosas que cometió. Considero que eso es lo justo y eso está bien, y aunque la quiera, todo lo que sea, si tiene que estar cadena perpetua, que esté cadena perpetua, ¿sí? Pero otra cosa es lo que yo siento. Entonces, como sobrina, igual si puedo ir a verla, la voy a ir a ver. Si puedo ir a escucharla, la voy a escuchar. Si le puedo llevar un chocolate, se lo voy a llevar, aunque no considero que esté bien todo lo que hizo. Considero que tiene que haber justicia, pero yo no voy a hacer lo mismo que hizo ella. Esto me parece que es un punto de inflexión en la construcción de historias desobedientes, y que tiene que ver con una construcción desde el lado del amor, ¿no? Y desde el lado del amor y del compromiso social y de la responsabilidad ética que dice Lisette. Nosotros, cuando se funda Historias Desobedientes, una de las primeras disyuntivas era si nosotros podíamos o no podíamos querer a nuestros padres, ¿no? O a nuestros tíos o a nuestros familiares genocidas, y nos metíamos como en una encerrona muy fuerte, porque no tenía que ver con un vínculo de afecto. Incluso muchas veces es ese vínculo de afecto lo que nos motoriza en esta lucha, porque yo estoy segura, Alice, de que tu documental o la lucha de Historias Desobedientes tiene que ver con un acto de amor, incluso hacia nuestros propios familiares genocidas, donde en última instancia y muy en el fondo nosotros también estamos esperando que ellos se puedan arrepentir de lo que hicieron. Y esto lo estamos esperando porque somos sus hijos y porque tuvimos un vínculo de afecto con ellos, porque si no, no lo podríamos tener. Analia, tú dices tuvimos, pero si yo hoy te pregunto, ¿quieres a tu papá? ¿Qué me dirías? Yo te digo que estoy muy enojada con mi papá, que me siento muy decepcionada con él, y que yo siento que él no me cuidó cuando hizo lo que hizo, ¿no? Que yo siento que él, más allá de los recuerdos que yo pueda tener, no fue un buen padre haciendo lo que hizo, porque él tendría que haber dimensionado que esto a nosotros nos iba a generar también un daño como hijos o como familia, y a sus nietos incluso también. Entonces yo estoy esperando que él me diga algo, y lo que él me dice siempre es más agresivo todavía. Lisette, ¿dónde está tu admiración por la heroína de la niñez? Esa imagen de mi tía no se va a desaparecer nunca. Esa imagen de mi tía va a estar conmigo hasta el día que me muera, porque es parte de mi historia y es parte de mis memorias, de mis recuerdos. Entonces, siento que esa imagen de heroína la voy a recordar siempre. Sin embargo, ya no es una heroína.
obviamente que eso es como el siguiente paso, es como decir, sí, fue mi heroína y lo va a hacer hasta el día que me muera cuando era niña o joven, pero ahora no lo es y porque tuve que tomar decisiones en mi vida, y una de esas decisiones fue no traicionarme a mí misma, y eso está directamente vinculado con soltar quizás esa admiración por ella. ¿Cuándo es el momento para uno mirar a los hijos de uno y decirle, tu abuelo, tu tío, torturó, descargó electricidad en los genitales de hombres y mujeres inocentes, que el único pecado que tenían era pensar diferente? Yo creo que el momento es siempre, ¿no? A mí me pasó en mi caso particular que yo fui descubriendo la historia de mi papá con ellos chiquititos, y siempre fue un contarlo y vivirlo y transmitirlo. Lo que sí, siempre a medida que fueron creciendo, fueron preguntando distinto y las respuestas también siempre fueron distintos. Hay una anécdota muy, muy significativa, que es a mí cuando mi hijo más grande, que hoy tiene 16 años, estaba en salita de 4, a mí me llaman del jardín porque él había contado en una ronda a sus amiguitos que su abuelito estaba preso porque había matado muchas personas, ¿no? Esto habla de un saber que él ya tenía en función también de una necesidad mía también de contarlo, y de cómo también la necesidad de un nene de 4 años de también poder contar esto y poder saberlo. Pero es una pregunta que aparece en muchos compañeros desobedientes, donde nunca hablaron de este tema y donde tampoco saben cómo contárselos a sus hijos. Pero lo que yo quiero transmitir es que el hecho de que no se hable no quiere decir que no esté. Entonces yo creo que el momento para hablarlo es siempre, en la medida que haya pregunta y en la medida que haya alguien también que pueda dar respuesta a eso. Lisette, tú dices que la construcción de la memoria ayuda a sanar a las naciones, pero quisiera saber, ¿ustedes han sanado o cómo va ese proceso de sanación? Yo cuando empecé a hacer mi película y cuando me enteré que mi tía trabajó para la policía secreta de Pinochet tenía 19 años. Cuando decidí hacer una película tenía 23 años. Cuando estrené una película tenía 29 años. Y ahora que tengo 32, pienso muy distinto a todas las anteriores veces, como que siento que es un proceso que todavía no termino. De hecho, el solo hecho de mostrar la película en distintos contextos o distintas personas con las distintas cargas políticas que cada uno de ellos puede tener, me doy cuenta de que hay cosas que yo no he sanado o hay cosas que sano al ver que reparo. Por ejemplo, mostré la película por primera vez en Chile, que una mujer se pare y me diga, hola, yo soy hija de detenido desaparecido, ¿te puedo abrazar? O sea, en ese minuto no entendía qué era lo que tenía que hacer, qué era lo correcto, y obviamente nos abrazamos, pero no entendía como la dimensión de lo que significaba ese acto. Entonces, por eso creo que el hecho de haber estado del lado de la verdad, del lado de la justicia, al lado de visibilizar este otro lado de la historia, siento que está funcionando de reparación o está provocando el diálogo a mucha gente que no habla. Entonces, siento que sí, que quizás mi proceso personal yo lo tengo quizás un poco más ya resuelto en el sentido de que he hablado tanto de mi historia, tanto de mi proceso en tantos países, que ya me siento como un roble. Está bien, lo encuentro correcto, ¿me entendí? Porque hay gente que es mala de ellos también. Pero claro, me pasó que mis primos, tengo primos en algún momento, y cuando a mi tía la tomaron detenida en Australia, en Chile, en toda la prensa, salía, capturaron a Adriana Rivas, no sé qué, y ponían imágenes de la película, como haciendo sentir que por la película mi tía estaba en una cárcel. O sea, entonces me llaman mis primos chicos, o sea, chicos, 19 años, y me dicen, Lisette, no des más entrevistas a nadie, porque acá están tergiversando la información, yo sé que tú estás en otro país, pero eso está pasando acá en Chile, no des más entrevistas, y les prometí que no iba a dar más entrevistas en Chile. No dar entrevistas en Chile, donde hay un pinochetismo creciente, presente y profundamente peligroso para las libertades sociales e individuales. En Chile hay un pinochetismo peligrosísimo, porque el pinochetismo chileno se ha encargado todos estos años de negar la realidad, de relativizar los hechos, como una autoridad que aparezca al frente de todos diciendo, ¿alguien de ustedes se imaginaría un militar violando, un militar haciendo eso? No creo.
más que la derecha, el pinochetismo chileno es súper fuerte y que se está encargando de borrar la historia como sea. O sea, en la época de la dictadura quemaban los libros y ahora siguen haciendo lo mismo, o sea, siguen un poco quemando la misma historia. Por ejemplo, en algún momento salió Sebastián Piñera diciendo en prensa, diciendo, bueno, es que si hay tantos problemas con el Museo de la Memoria, vamos a hacer un Museo de la Verdad. Y uno dice, ¿cómo? Como que quieren hacer un empate todo el tiempo, como acaso el Museo de la Memoria no es la verdad. Cuando yo las escucho, siento que ustedes llevan mucho tiempo luchando contra otra pandemia gravísima que ataca a toda América Latina, es la pandemia del olvido. Quiero preguntarle a Analía, desde la política pública, ¿qué ha cambiado y qué quieres que cambie con Historias Desobedientes, con el trabajo que tú como activista, asumiendo costos muy altos y con mucha valentía has realizado? Acá también pasó, en el marco de un gobierno negacionista, como fue el de Mauricio Macri, el intento del 2x1, que era un fallo que habilitaba que los represores, que ya juzgados y condenados, como mi papá, hubiesen podido ya dar por cumplida su condena y salir a la calle. Esto generó una controversia a nivel social tan fuerte que hubo una movilización impresionante, sin precedentes, que fue la Marcha de los Pañuelos, el 10 de mayo del 2017, y que después es también un punto de inicio para la conformación del colectivo de Historias Desobedientes. Y pensando después en políticas públicas, nosotros al encontrarnos, porque venimos así de estados de mucha soledad, porque nuestros mundos y nuestros círculos sociales tenían que ver con círculos muy cerrados y endogámicos, ¿no? Yo siempre lo digo medio en broma, medio en serio, pero cuando yo ingreso a la universidad pública, que estudio psicología, entro al CBC, la Universidad de Buenos Aires, por primera vez me doy cuenta que había gente que no era católica. Entonces, cuando nos encontramos en Historias Desobedientes, vemos todos estos patrones y vemos todas estas cuestiones que no solamente lo marcamos en lógicas intrafamiliares, sino también en lógicas institucionales, que tiene que ver con lo que son las Fuerzas Armadas y de Seguridad, con el agravante de que, por ejemplo, personas como mi papá, que ya fueron juzgadas y condenadas, siguen formando parte de estas instituciones porque nunca fueron exoneradas. Que dice mucho, eso dice mucho de la doctrina de las instituciones. Nosotros estamos advirtiendo, por ejemplo, que muchos de los hijos de los genocidas forman parte de las instituciones e ingresan a estas fuerzas, a estas instituciones, por tradición familiar, por recomendación del padre genocida. Y que estas instituciones siguen reproduciendo esta lógica, por ejemplo, en un hecho muy concreto acá en Argentina, habiendo sido juzgados y condenados, los responsables de los crímenes de lesa humanidad nunca han sido exonerados de las fuerzas. No han sido expulsados. Exactamente, en una contradicción muy alta donde las fuerzas, las instituciones, los siguen reconociendo como parte, además de seguir otorgándoles beneficios económicos, ¿no? Como parte de estas instituciones y jubilaciones y retiros y esas cosas. Tiene que haber una intervención más directa en cuanto a las prácticas institucionales, en cuanto a las formas de trabajo de estas Fuerzas Armadas y de Seguridad que funcionan con estas lógicas jerárquicas, autoritarias, de obediencia debida, y que no se han modificado todavía. Yo podría quedarme el día entero haciéndoles preguntas, pero para cerrar quisiera preguntarle a Lisette, ¿qué le dirías, Adriana Rivas, a tu tía si la tuvieras en este momento frente a ti? Mira, a mí lo que me pasa es que yo estuve 5 años haciendo una película esperando que mi tía cambiara el discurso que ella tiene, ¿sí? Entonces como que siento que yo al final me rendí porque me di cuenta que discutir con ella era como básicamente discutir con una pared y nunca iba a conseguir nada. Pero yo creo que ella sabe lo que tiene que hacer, o sea, sabe lo que todos queremos, que en el fondo es que aporte con verdad. Yo quería que en mi película mi tía me pidiera perdón a las familias, ¿sí? Yo lo tenía así como una cosa bien católica, bien mi formación, como que mi tía pida perdón y tal. Y cuando hablé con las víctimas, ninguna de las víctimas me dijo que estaba esperando el perdón de ella. Como que las víctimas me dijeron, lo que hicieron es imperdonable. O sea, nadie está esperando el perdón de ella. Lo que están esperando es verdad. Entonces creo que eso es lo único que le diría a mi tía, que ayude a sanar la herida de nuestro país para que no se siga traspasando ese daño en más generaciones. Analía, ¿qué le dirías a tu papá? ¿Qué le dirías al doctor K? Yo trataría, insisto en esto de decirle a mi papá que
que torturar está mal, que la patria no se defiende en centros clandestinos como él sostiene, que guardar silencio genera mucho daño, que piensen las abuelas que buscan a sus nietos, que piensen las madres que buscan a sus hijos, que piensen los hijos que tienen mi edad, que son de mi generación y que no saben qué pasó con su mamá o con su papá, que piense en él también, en decir la verdad y en ser sincero, y que si no puede pensar en todo eso, que piense en su hija, que piense en sus nietos, que también están esperando que él pueda contar la verdad y pueda mirarnos a la cara. Yo quiero finalmente, y para cerrar, decirles que soñamos en Colombia y en muchos otros países de América Latina ver mujeres como ustedes, hijos de comandantes guerrilleros, paramilitares, de comandantes del ejército, de la policía, salir a las calles y reconocer que sus padres cometieron actos, crímenes de lesa humanidad. Muchísimas gracias por lo que hacen, por su valentía y muchísimas gracias por estar hoy en Fuerza Latina.